Hoy vamos a tratar sobre la clase tercera y quisiera volver a acordarles a todos que estamos siguiendo el marco teórico de la gran omisión de Dallas Willard. En la primera clase tratamos sobre lo que llama la omisión del discipulado y la idea central de Dallas es que la iglesia moderna ha olvidado o descuidado el discipulado y que lo ha llevado a una espiritualidad superficial. Argumenta Dallas que aunque se enseñan muchas cosas sobre la fe, el llamado a ser discípulos de Jesús en todas las áreas de la vida se ha dejado a un lado. Lo que él insiste y lo que dijimos en clase, la primera clase, fue que el discipulado no es opcional ni secundario, sino que es central en el llamado de cristiano. Y en segundo lugar, que el cristianismo actual se ha reducido a lo que llamaríamos la vida cotidiana en conjunto de creencias y rituales, dejando al lado la transformación profunda que viene de cómo ser un discípulo de Cristo. La segunda clase tratamos sobre el discipulado como aprendizaje activo y la idea central aquí de nuestra preocupación es que el discipulado no es estático, sino que es un proceso activo y continuo de aprender y vivir a semejanza de Cristo. No se trata solo de creer en Jesús, sino de ser un discípulo. Él usa una palabra diferente, ser un aprendiz de Jesús y aplicar sus enseñanzas en todas las áreas de la vida. Yo le digo a la congregación los domingos, hoy estamos actuando quizás como super discípulos de Cristo porque venimos a la iglesia, pero mañana lunes todavía tiene que ser un discípulo de Cristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, tratando a sus jefes y a sus amigos y a su familia y los demás. Dos subpuntos para esto. Primero, en Dallas nos dice que el discipulado no es solo conocimiento teórico, sino práctica vivencial. Y segundo, dice que ser discípulo implica hacer lo que Jesús hizo, aprender de su ejemplo y vivir como él vivió. La clase de hoy, que es la tercera clase, tratamos el reino de Dios como realidad actual. Y aquí, perdón, la idea central de la gran omisión se debe en parte a que la iglesia ha olvidado que el reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. Y el discipulado implica vivir bajo el reinado de Dios en su vida cotidiana. Nosotros hablamos muchas veces de que la cultura, y es verdad, la cultura hispana, la cultura americana, los choques, que esto y que aquello, pero nosotros no somos llamados a reforzar una cultura humana, sino el reino de Dios, los valores del reino de Dios, que constituyen hasta cierto punto una especie de cultura, pero cuidado. Como subpunto, eh, Dallas nos dice, y hablamos mucho acerca de esto en la clase, que el reino de Dios debe ser vivido aquí y ahora, no solo esperando para el futuro, sino que ahora está el reino de Dios y los discípulos de Cristo, es decir, usted y yo, estamos llamados a vivir bajo el gobierno de Dios en nuestras relaciones, trabajo y decisiones cotidianas. Eso fue en esencia la columna vertebral de nuestra tercera clase. En nuestra cuarta y quinta clase la trataremos también de esta misma manera. Ahora, el núcleo principal de la tercera clase sobre inmersión urbana, tratamos a la ciudad como visión de Dios. Eh, Vamos a decir que la ciudad eh, es un espacio teológico y es un espacio misional. Es mucho más que simplemente geografía, porque lo que vemos en los escritos asignados para este tiempo es que es un lugar teológico donde se manifiestan las tensiones entre el pecado y la redención, la opresión y la esperanza, la marginación y la comunidad. Tres autores importantes, en realidad cuatro porque hay dos autores en un libro. Primero, Justo González,
El segundo libro, Jorge Maldonado y Juan Martínez. Y el tercero, María José Hoff. Estos tres o cuatro ofrecen una reflexión muy importante sobre la misión cristiana en este contexto. Y estoy complementando estos tres autores o cuatro autores con las voces de otros escritores, que me lleva a decir que es tan importante cuando leemos un libro que lo cotejemos con nosotros, que encontremos ecos en otras lecturas que hemos tenido y que hay que releer esas cosas que soportan o contradicen lo que dicen estos autores. No es solo leer la malla de libros, sino una columna vertebral de libros y luego vamos a la derecha y a la izquierda y ver qué es lo que están diciendo. Y las voces que usé para complementar fueron los siguientes. Invocado a Enrique Dussel, a Pablo Freire, a Dallas Willard, a Leonardo Boff, Orlando Costas, David Suazo, Walter Brueggemann, Christopher Wright y Howard Snyder. Entonces, para preparar mi clase, yo leí a ellos sobre estos temas que están abarcando. Entonces, traté con esta ponencia de buscar y organizar de una manera clara y accesible estas diferentes perspectivas, estructurando el contenido alrededor de nuestros tres autores principales y utilizando las contribuciones, como se tiene que hacer de los demás, para fortalecer o desmontar sus argumentos. Una cosa sí les digo, que la ciudad es un campo fértil para el compromiso cristiano y la iglesia está llamada a responder de una manera encarnacional y profética. Bueno, toquemos un poquito el primer libro, Justo González. Eh, Justo González nos enseña o nos invita a mirar a la ciudad como un espacio de tensión teológica, donde Babilonia simboliza la opresión y Jerusalén presenta la promesa de redención. Pero es único lo que la Escritura nos dice acerca de esto, porque en el exilio del pueblo de Dios, en momentos de opresión, en el momento en donde queremos rendirnos, Jeremías 29:7 nos desafía a buscar el bienestar de la ciudad de donde hemos sido exiliados. Dice, busquen el bienestar de la ciudad, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Es una exhortación a todos nosotros uh, a no a no conformarnos. No, no somos llamados al conformismo, sino es una invitación a transformar la realidad urbana desde el compromiso con la justicia y la paz. Pero como nos vas a dar cuenta, la justicia y la paz del reino de Dios, como esta se acomoda y insta a ser una voz que dice, así se vive. Un autor americano, Walter Brueggemann, en su libro The Prophetic Imagination, complementa esta perspectiva subrayando que la resistencia profética implica imaginar nuevas realidades. Dice, el profeta no solo denuncia la injusticia, sino que ofrece una nueva visión de lo que podría ser la ciudad bajo el reinado de Dios. Ahí está. Entonces, para que lo pensemos bien. Christopher Wright, en su libro The Mission of God, insiste en que la misión es en la ciudad es parte esencial del llamado de la iglesia. Dice, no se trata de un llamado secundario, sino del corazón mismo, de la vocación del pueblo de Dios. Es una realidad. David Suazo, desde su reflexión sobre la educación teológica, dice, la formación teológica debe preparar líderes que disciernen las realidades urbanas y actúen como agentes de esperanza y transformación. Ay, 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 quiero aguantarme de no predicar. El segundo libro es de Jorge Maldonado y Juan Martínez, donde escribe sobre vivir y servir en el exilio. Estos dos autores describen el exilio urbano como una oportunidad para reimaginar la vida cristiana
en contextos plurales y complejos. La iglesia, somos llamados a redimir. Es una presencia redentora, no aislada del mundo, sino inmersos en el mundo. El exilio es tanto un desafío como una oportunidad para construir comunidades de fe comprometidas con la justicia social y la hospitalidad. Otro autor que quizás no han leído con la frecuencia que deberían de leer es Orlando Costas. Él ya falleció. Escribió varios libros, uno de ellos, y voy a mencionar dos, es Outside the Gate, afuera del portón o de la puerta. Y en ese libro refuerza esta visión. El Evangelio nos llama a salir fuera de la puerta, hacia las periferias sociales y culturales, donde Cristo sigue siendo crucificado en los pobres y los oprimidos. Ellos necesitan escuchar al Cristo crucificado, que es el que salva, el que sana, el que nos llena de propósito y nos da la vida. Hay que salir donde están ellos. Howard Snyder, en The Community of the King, describe la iglesia como una comunidad alternativa. Le estamos dando, como dice en inglés, choices. La iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una comunidad abierta que encarna el amor y la justicia del reino de Dios. Vuestro autor favorito, Leonardo Boff, en Iglesia, dice, la comunidad de fe debe ser un espacio de solidaridad y resistencia. La iglesia es un microcosmos del reino de Dios en medio de la ciudad. Y Pablo Freire, en la pedagogía del oprimido, ofrece una clave para el liderazgo en este contexto y dice, el liderazgo debe ser dialogante. Siempre Pablo habla acerca del diálogo. ¿Cómo nos entendemos? Hablando se entiende la gente. El diálogo es ser dialogante y liberador, capaz de caminar junto a las comunidades urbanas en su proceso de transformación. El tercer libro que discutimos en clase, que fue bastante atrevido de mi parte, porque esto es algo que ya yo había asignado en otras clases, pero María José Hoff, una relectura de su libro con estos ojos que ya han revisado a González y a Maldonado, de repente como que cobra una nueva imagen. Porque en las tribus urbanas, María José Hoff nos invita a ver las tribus como expresiones de búsqueda espiritual y resistencia cultural en el contexto humano. En el contexto urbano vemos la desesperación allí, porque es una búsqueda y una resistencia. Son microculturas que representan una oportunidad para dialogar y para que exista una misión encarnacional. Hay que ir allí. Cada tribu urbana, dice ella, es un mundo propio, con sus códigos, lenguajes y símbolos. Y aquí está el aparato, el gatillo, que la iglesia debe aprender a interpretar y respetar. Hoff enfatiza que la misión encarnacional no consiste en atraer a los jóvenes a las iglesias tradicionales, sino estar presentes en sus espacios, escuchar sus historias y compartir el Evangelio de manera contextualizada. Y después que Cristo llegue a sus corazones, hay un cambio universal en sus corazones y vemos entonces la oportunidad de que sean parte de una iglesia que sirve al Señor en tantas diferentes dimensiones. Tengo tres autores que ayudan: Dallas Willard, Orlando Costas y David Suazo. Dallas Willard dice en este tema, en su libro Renovación del Corazón, dice que la transformación de la ciudad comienza con la renovación del corazón humano, no desde la imposición, sino desde el acompañamiento en el amor. Está Orlando Costas, en uno de sus libros favoritos, se llama A Shattering Critique of World Mission. Destaca la importancia de una misión contextualizada. Pero vean, dice así, la misión cristiana
no es una actividad para reforzar el status quo, es un movimiento subversivo que anuncia la justicia de Dios en las grietas del mundo. Poético como siempre. Y David Suazo, Chapín, propone que la educación teológica debe dialogar con las subculturas juveniles. Dice lo siguiente: la teología debe escuchar el lenguaje de las nuevas generaciones y ofrecer respuestas nacidas del Evangelio, no de las estructuras religiosas tradicionales. Bueno, conclusiones generales. La ciudad contemporánea, con toda la complejidad y diversidad, sigue siendo un campo misional clave para la iglesia. Justo, Maldonado, Martínez, María, nos ha mostrado tres cosas. Primero, que la ciudad es un lugar de tensión entre opresión y redención, y lo vamos a ver con nuestros ojos bien abiertos en que a fin del marzo, no, en marzo, sí, cuando vamos en nuestra caminata. Pero también vamos a ver que es un espacio de esperanza. Cristo es la esperanza del mundo. Segundo, la iglesia debe adoptar una visión encarnacional y profética, saliendo hacia los márgenes y acompañando a las comunidades urbanas en su proceso de transformación. Y en tercer lugar, la educación teológica es clave para formar líderes capaces de discernir las realidades urbanas y responder con justicia, amor y esperanza. Entonces, estas voces, Pablo Freire, Dallas Willard, Leonardo Boff, Orlando Costas, David Suazo, Walter Burgan, Christopher Wright, Howard Schneider y muchos otros, enriquecen estas reflexiones, proporcionando un marco crítico y profético para el ministerio urbano. Vuelvo a decir, cuando se asigna un libro, este libro se lee y luego vamos a la derecha y a la izquierda y encontramos cantidad de literatura que ya sea enriquece, critica, aboga y nos ilustra lo que estos autores centrales nos están diciendo. Entonces vamos a terminar diciendo que la iglesia está llamada a ser una comunidad de contraste. No estamos acomodándonos a ellos, estamos mostrando un contraste, un signo del reino de Dios en medio de la ciudad, trabajando por el bienestar de todos y anunciando el evangelio de cada rincón urbano. La visión de Dios para la ciudad es una visión de redención, justicia y vida plena para todos. Tuvimos una amena conversación con todo eso. Quiero seguir con más material que ofrecimos en el día de clase y volví otra vez a leer el libro de Roger Greenway en su obra Apóstoles a la Ciudad. Es un libro antiguo, pero todavía tiene su fortaleza, porque aquí Roger Greenway ofrece una reflexión sobre el papel de las ciudades a lo largo de la Biblia. Y en el Nuevo y Antiguo Testamento, Greenway identifica ciudades como escenarios claves para la acción de Dios y el desarrollo de su propósito redentor. Y siempre resalta cómo cada una de estas ciudades representa diferentes aspectos de la tensión entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Rápidamente, ciudades del Antiguo Testamento, dice que en el Antiguo Testamento las ciudades juegan un papel dual, pueden ser lugares de protección y refugio, pero también de corrupción y juicio divino. Jerusalén, por ejemplo, la ciudad más emblemática, representa tanto la promesa de Dios como la necesidad de purificación constante. Era donde Dios establece su presencia en el templo, pero también un lugar donde el pueblo frecuentemente se desvía de sus caminos. Nínive, una ciudad de gran maldad, pero también un escenario de uno de los mayores actos de misericordia divina cuando responde al llamado de arrepentimiento a través de Jonás. Y luego Sodoma y Gomorra representan el juicio severo de Dios contra la injusticia y el pecado estructural. Sí,
Greenway nos recuerda que las ciudades antiguas uh, son una imagen de la tensión constante entre el poder humano y la soberanía divina. Dice, las ciudades de la antigüedad son un espejo de las cuales, perdón, de las ciudades modernas, lugares de gran potencial para el bien, pero también escenarios de profunda rebelión contra Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que son centros y misión de transformación, porque aquí en el Nuevo Testamento las ciudades cobran un nuevo significado. Cobran un nuevo significado como centros para la propagación del Evangelio. Los apóstoles, especialmente Pablo, ven las ciudades no solo como campos de misión, sino como corazones estratégicos para el avance del reino de Dios. 4 ciudades. Primero, Jerusalén. Sigue siendo el centro espiritual del pueblo de Dios, pero también el lugar donde el Evangelio comienza a expandirse hacia todas las naciones. Antioquía, una ciudad multicultural y diversa, que se convierte en la base de operaciones misioneras de Pablo y sus compañeros. Corinto, una ciudad conocida por su inmoralidad, pero también por el establecimiento de una comunidad vibrante de fe. Y Roma, el centro del imperio, donde la presencia del Evangelio desafía las estructuras de poder y proclama la soberanía de Cristo. Bueno, aquí vemos a Greenway, que subraya que las ciudades del Nuevo Testamento no solo son puntos de conflicto espiritual, sino también lugares de gran esperanza y transformación. Dice, la ciudad, en el contexto del Nuevo Testamento, es el lugar donde el Evangelio enfrenta las fuerzas del mal y anuncia el poder redentor de Cristo. A ver, quizás podemos decir una sola cosa más. Sí, él tiene una sección de aplicaciones contemporáneas. Dice que Greenway nos desafía a mirar a nuestras ciudades actuales con los mismos ojos misioneros que los apóstoles del Nuevo Testamento tenían. Las ciudades contemporáneas como Jerusalén o Corintio son lugares de gran tensión espiritual, pero también la inmensa oportunidad para el testimonio del Evangelio. 2 puntos aquí. Primero, las ciudades como centros de diversidad cultural. Igual que Antioquía, nuestras ciudades actuales son espacios donde diferentes culturas convergen ofreciendo oportunidades únicas para la reconciliación y el testimonio. Y segundo, así como las ciudades son centros de diversidad cultural, también las ciudades son lugares de justicia y compasión. Tanto como, igual que los profetas del Antiguo Testamento, la iglesia está llamada a denunciar la injusticia y a proclamar el amor de Dios en las estructuras sociales. Definitivamente que sí. Greenway nos anima a no temer las complejidades de la ciudad, sino verlas como escenarios donde Dios, el poder de Dios puede cambiar todo. El poder redentor de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. Dice, Dios no ha abandonado las ciudades, más bien las llama a ser redimidas y transformadas para el Evangelio. Concluyo la contribución de Roger Greenway. Él nos recuerda que las ciudades son parte central del plan redentor de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento vemos cómo Dios actúa en las ciudades para cumplir sus propósitos. Y hoy, las ciudades contemporáneas son campos misioneros, claro. La iglesia está llamada a ser una presencia redentora en ellas, anunciando el Evangelio, sirviendo a los necesitados y trabajando por la justicia y la paz. Dice así, la ciudad es el escenario donde el Evangelio de Cristo puede florecer y traer esperanza a millones. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí quiero llegar. Tengo más material, pero no quiero llenarlo de palabras. Estoy incluyéndoles un artículo sobre la lectura. Va a ser un PDF que pueden leer.
Bueno, nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Nos vemos.